Buenas tardes, Dios los bendiga, qué gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Para mí es una alegría poder recibirles y poder servirles también a través de la meditación de la palabra de Dios. Así es que bienvenidos de donde quiera que nos estés escuchando, sea de Guatemala, de México, de aquí mismo, de Estados Unidos y especialmente a la Iglesia Centro de Adoración. Espero que estén conectados todos y si no, pues conéctese y hágame un favor. Comparta esta transmisión a personas, amigos, contactos que tú tienes y que sabes que le van a ser de mucha bendición, de mucho beneficio escuchar estas enseñanzas, estas palabras. Ahorita se está viendo tanto a través de los medios sociales, tantas personas que se suben y dicen cada tontería en contra de la palabra de Dios, y ahí sí tienen miles y miles de seguidores o que lo están mirando, y es muy triste que cuando es la palabra de Dios solamente hay dos o tres personas. Aquí vamos a hacer la diferencia. Es que yo te voy a pedir que te tomes un minutito para que compartas con tus amigos, con personas, y que le pidas a Dios también ahí en tu corazón que el Señor toque los corazones de las personas que se van a conectar y sean impactadas con el Evangelio de Jesucristo. Bueno, sin más demora, quiero dejarlos con la palabra del Señor en esta tarde, noche, dependiendo de dónde estés, y vamos a orar. Padre, yo te pido que tu palabra pueda llegar a lo más profundo del corazón de las personas que vamos a estar escuchando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias, hermanos. Nos vemos en un ratito más. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Muy bien, en este capítulo 4, el apóstol Pablo va a comenzar a hablar un poquito acerca de su experiencia personal como apóstol, como siervo del Señor. Y él comienza en el versículo 1 diciendo: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. ¿De qué, perdón? De los misterios, sí, sí, tiene mucha razón, de los misterios de Dios. En primer lugar, el apóstol les dice a sus lectores claramente que él no es un superapóstol como los que ya se están levantando en estos días, ¿no? Que respéteme porque yo soy el apóstol y que si no hace lo que yo le digo le va a caer una maldición y le va a caer un rayo y para allá y para acá. Puras mentiras. Ninguno de los siervos de Dios fue así en la Biblia. Aquí él dice, en primer lugar, yo como apóstol soy servidor de Cristo. Y esa palabra servidor en el original griego significa soy esclavo de Cristo. Hablaba de los esclavos que trabajaban en los barcos, en la planta, lo más abajo de los barcos, echándole leña o carbón, yo no sé, y siguiendo cuidadosamente las instrucciones del capitán, del que andaba. Entonces Pablo está diciendo, yo soy un esclavo de Jesucristo, que siempre estoy atento a las instrucciones de mi capitán, el Señor Jesucristo. Y de la misma manera, si nosotros nos llamamos cristianos, muchos ya estamos igual que el catolicismo. Antes en México, y a lo mejor todavía, la gente nomás dice que soy católico porque nació en México y porque nació en un hogar donde papá y mamá eran católicos. Y quizás tenían una estatua por aquí y una virgencita por acá y un santito por acá, y ya por eso son católicos, pero no entienden ni papa de la Biblia, ni saben ni por qué son católicos. Bueno, eso mismo ya se trasladó al cristianismo aquí en los Estados Unidos. Hay mucha gente que piensa que son cristianos porque nacieron en Estados Unidos y porque sus papás eran protestantes, pero ya no saben ni qué onda, ni por qué son cristianos, ni qué significa eso de ser cristianos. Y el apóstol Pablo dice que un cristiano en primer lugar debe de entender que ser cristiano significa ser esclavo del Señor Jesucristo.
Esclavo no a la fuerza, sino voluntariamente. Antes éramos esclavos de Satanás, él nos tenía a la fuerza, ¿sí o no? Nos hacía tomar, emborracharnos, drogarnos, y lo hacíamos porque éramos esclavos de él. Esclavos porque no podíamos dejarlo. ¿No ha escuchado usted personas que están enviciadas con el vino y dicen, ya no soy alcohólico porque cuando yo quiero paro? ¿Han escuchado personas que dicen eso? Pero nunca paran. Yo paro cuando quiero y siempre están porque son esclavos del pecado, son esclavos del diablo. Nosotros éramos esclavos del diablo a la fuerza, pero ahora dejamos de ser esclavos del diablo y nos hemos convertido en esclavos de Jesucristo, pero no a la fuerza, sino por voluntad propia, porque a la fuerza ni los zapatos entran, ¿verdad que no? Dios no forza a nadie a servirle. ¿Por qué cree que muchas iglesias están vacías? Porque Dios no forza a nadie. Si Dios forzara a la gente, ¿usted cree que las iglesias no estuvieran llenas de hombres y mujeres buscando a Dios? Pero no fuera sinceramente. Entonces, Dios no quiere a la fuerza. Así como ningún hombre quiere a su esposa a la fuerza, así tampoco Dios quiere que nadie venga a la iglesia, dé ofrendas o le sirva a la fuerza. Todo lo que se hace aquí es de voluntad propia, no porque te lo mandan o porque el pastor te dice le tienes que hacer así o le tienes que hacer asá. Dios no está en ese negocio ni yo tampoco. Imagínese de hacer a la gente que haga las cosas a la fuerza. Si tú vas a ofrecerle a Dios un servicio de excelencia, va a ser por voluntad propia, porque somos esclavos de Cristo por amor. Amén. Pero no solamente dice que es servidor de Cristo, sino que dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo y por administradores de los misterios de Dios. ¿Qué significa eso? El apóstol Pablo estaba diciendo que él como maestro, como pastor, como apóstol, tenía que ser un administrador fiel de los misterios que están escondidos en la palabra de Dios. Yo en mi vida he tenido 2 pastores solamente. Que Dios bendiga a los hermanos que saben permanecer en la iglesia donde Dios los ha puesto. Y es muy difícil ya encontrar hermanos que digan, ¿sabe qué? Yo tuve un pastor solamente. Una iglesia, un pastor, y de ahí salí de evangelista, salí de maestro. No, hoy ya no. Las iglesias parecen hoteles, donde están un par de meses en una iglesia, ya no me gustó esto, aquello, ya me voy para allá, ya me voy para acá, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo he tenido 2 pastores solamente, mi papá y luego el hermano Romero, el pastor Romero. Y estos hombres, les puedo decir, y mi papá va a venir pronto, y con la ayuda de Dios él va a estar aquí predicándonos para el próximo mes, si Dios permite, después de lo que se le conoce como la Semana Santa. Él está ocupado ahorita. Es una celebración muy grande allá en México, aquí también debería de ser, pero por falta de edificios y todo eso. Pero bueno, estos pastores que yo he tenido, excelentes administradores de las riquezas y los misterios de la palabra de Dios. Bienaventurada la iglesia que su pastor es un excelente administrador de los misterios de la palabra de Dios. Hay que aprovecharlos cuando tenemos pastores que nos enseñan renglón por renglón, línea por línea, los preceptos de la palabra del Señor. Hoy no, hoy la mayor parte de los predicadores nomás se suben a decir chistes y para que la gente se ría, o se suben para darles una plática, una charla de psicología,
y de cómo sacar el campeón que tienes adentro. Pues qué campeón tenemos adentro si la Biblia dice que no tenemos nada bueno, ¿verdad? Adentro, que todo es malo. Pero bueno, así como Pablo era un buen administrador de la palabra de Dios, así nosotros también tenemos que ser buenos mayordomos. ¿Qué hace un mayordomo? Porque la palabra administrador es lo mismo que un mayordomo. El Señor nos ha concedido sus riquezas, que es su palabra de Dios, y Él quiere que nosotros la distribuyamos como Él quiere. Y este no es el trabajo de los pastores solamente, sino que Dios requiere y pide de aquellos que profesan ser cristianos como tú y yo, que seamos fieles administradores de la palabra del Señor también. ¿Ok? Sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 2. ¿Todos están ahí en el 2? No quiero que se pierda, Dice, ahora bien, se requiere de los mayordomos o administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? ¿Qué es lo que busca Dios en nosotros? Fidelidad. No tanto como se nos está enseñando detrás. Se ha venido una epidemia tremenda. Usted en las iglesias cristianas prende la televisión, escuchan la radio o va a visitar cualquier iglesia y el mensaje que se le va a predicar es que Dios quiere que tú seas, ¿qué? Dicen, un exitoso, dicen ellos. Dios quiere que tengas que seas un hombre exitoso en tus negocios, exitoso en esto, exitoso en aquello. Pero Dios no tanto está buscando éxito en nosotros, lo que Él está buscando es fidelidad en nosotros. A ver, cuando sea el juicio de Dios, ¿quién cree que va a recibir más premios? ¿El pastor que tiene, hermano Luis, 10,000 personas o el pastor que tiene 50 personas? ¿Quién más? ¿Quién dijo más? ¿Quién dijo menos? La respuesta es depende. Porque lo que Dios va a juzgar ahí es la fidelidad. La fidelidad. Este pastor que tiene 100 miembros no va a ser juzgado porque no tuvo 5,000 o 10,000. No, lo que Dios va a juzgar es qué tan fiel fuiste con esos 10,000 que te di o con esos 100 que te di. Y de la misma manera, Dios requiere y pide de nosotros que seamos administradores de las bendiciones que Dios nos ha dado, aunque no seamos pastores de una iglesia. Dios te ha dado muchas cosas, hermano. Por ejemplo, tu casa, los que tengan casa. Y aunque no tengas, la estés rentando, es tu casa porque Dios te la dio también. Porque hay muchos que dicen, pues no es mía, y que se hagan agujeros en las paredes y la yarda que esté toda sucia. Al cabo no es mi casa. Pues ¿sabes qué, chiquito? Te vas a quedar con esa casa mugrosa y fea toda tu vida. Porque ¿cómo quieres que Dios te dé una casa mejor si no puedes ser fiel con esa casa que... Entonces Dios espera que seamos fieles. Papás, padres de familia, Dios espera que tú seas buen administrador de los hijos que Dios te dio. Si los estás educando bien, si los estás enseñando que vengan a la iglesia, traerlos a la iglesia, ser buen ejemplo en tu casa con ellos, de todo, Dios quiere que seamos buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado. Tu carro, Dios te dio tu carro, ¿para qué? Pues para que te muevas al trabajo, a la tienda, etcétera, etcétera. Pero también te dio tu automóvil, tu carro, para que los domingos vayas alrededor de la ciudad, recojas familias que quieren venir a la iglesia y no vienen porque no tienen raite, no tienen carro. Pero hay unos hermanos bien miserables que, no quiero que se me ensucie la carpeta. ¿Para qué crees que Dios te dio el carro? Pero ¿cómo vas a andar trayendo hermanos alrededor de la ciudad si ni tú mismo puedes llegar a tiempo a la iglesia? Ni un amén.
Todos calladitos, calladitos. Tu casa que Dios te dio, Dios te la dio también, no solamente para que la disfrutes, para que estés a gusto ahí en tu casa, para que la abras, para que se hagan estudios de la palabra de Dios. No, en mi casa no. Ah, bueno, pues no seas buen administrador de las cosas que Dios te ha dado. ¿Se fijan cómo Dios no solamente, Dios nos puede hablar de muchas maneras cuando leemos la Escritura? Administradores de las riquezas y los recursos que Dios nos ha dado. Dios quiere que seamos buenos administradores de todas estas cosas. Y si eres fiel en eso que Dios te ha dado, en lo poco que Dios te ha dado, Dios te va a dar más y más y más. ¿Estamos o no estamos? Bueno, después sigue en el versículo 3 y dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Mire qué tremendo Pablo. Cuando dice yo en muy poco tengo que ser juzgado, no quiere decir que Pablo hacía unas cosas y que hay algunas cositas que te podemos juzgar, Pablo. No, era una manera en que hablaban en aquellos tiempos para decir que yo no tengo de nada de qué avergonzarme. No tengo cola que me pisen, así. ¿Sí se entiende esa expresión? Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. ¿Por qué decía eso? Porque ese Pablo, aparte del Señor Jesucristo, ha sido uno de los hombres más usados y más entregados a Dios, aparte del Señor Jesucristo. Tanto que decía, yo de nada, nadie me puede juzgar a mí de nadie, de nada. Ni la gente, ni los juzgados, los jueces, el gobierno, nadie. Porque me he portado de tal manera que tengo una conciencia limpia. Mire, y dice, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Porque hay personas que, bien duros en ellos mismos, ¿no? Versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, él servía a Dios con buena conciencia y tenía una buena conciencia en su trato hacia los demás. No por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza o su recompensa o su premio de parte de Dios. Dice el apóstol, ustedes, su lugar no es juzgar a nadie. Porque nadie conoce la intención del corazón del hombre. El único que conoce los secretos del corazón del hombre es ¿quién? Es Dios. Nosotros vemos lo de afuera, ¿sí o no? Pero Dios mira lo de adentro. ¿Se recuerda en el Antiguo Testamento cuando Dios mandó a Samuel a ungir a David como rey? Y llegó a la casa de la familia de David, pero no encontró a David, porque David era el más pequeño de la casa de Isaí y andaba ¿en dónde? ¿Se recuerdan? Pastoreando las ovejas de su padre. Pero sus hermanos sí estaban ahí. Entonces, David tenía un hermano grandote, altote, se llamaba Eliab, guapetón, era guapo él, simpático. Tenía una melena, pero estaba bonito el muchacho. Y cuando lo ve Samuel dice, seguramente este es el que ha escogido Dios para que sea rey de Israel. Y saca su cuerno para ungirlo, porque en aquellos tiempos no ungían como nosotros lo hacemos, que agarramos poquito aceitito y así nomás. En aquel tiempo te vaciaban todo el cuerno de aceite, todo aceite. Así como ungían a las ovejas también, algo similar. Y ya
el sacerdote, el profeta Samuel, ya se estaba listando para ungir a Eliab como rey de Israel, cuando Dios le dice: hey, ¿quién te dijo que ese es el que yo he escogido? Ustedes los hombres miran lo de afuera, se van por las apariencias, pero yo me voy por lo de adentro. A ese no lo he escogido. Entonces, a este tampoco, a este otro tampoco. 5, 6 hermanos, ninguno ha escogido. Y dice Samuel: ¿habrá otro? Porque Dios no ha escogido a ninguno de estos. Y dicen: pues sí, mi hijo por allá está, tráiganlo, porque a ese es el que Dios ha escogido. Y nosotros muchas veces juzgamos, así como Samuel, por las apariencias, por lo de fuera. Y Dios dice: no juzguen antes de tiempo. Tu lugar no es para juzgar. Tu lugar, el lugar para juzgar es ¿de quién? De Dios. De Dios. Nosotros, nuestro lugar dentro de la corte suprema de justicia divina de Dios, nuestro lugar, ¿qué es? En una corte de justicia está el juez. Nosotros no somos el juez para condenar a nadie. El juez es Dios. Después está ¿quién? El abogado. Nosotros tampoco somos abogados. Jesucristo es el abogado. Después está el acusador, que es el diablo. Nosotros tampoco debemos de andar acusando a nadie, porque ya no le zafamos al diablo. Pero ¿quién más está en un juzgado o en una corte de justicia? Está la audiencia, están los chismosos que nomás andan ahí que escuchan. Tampoco somos chismosos nosotros. ¿Quién más está? Se le está olvidando uno. Los testigos. ¿Acaso no dijo Jesucristo en Hechos capítulo 1, versículo 8? Me seréis testigos. ¿Escucharon testigos de Jehová? No de Jehová, sino de Jesús. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces nosotros, en lugar de andar juzgando al hermanito porque porque no se peinó, o porque trajo guaraches, o porque mira la ropa que se puso, o mira esto, mira aquello, Dios dice: hey, siéntate calladito, yo soy el que juzgo. Tú, en lugar de andar juzgando, en lugar de andar viendo aquí y allá, debes andar de testigo allá en el Swami, predicando el Evangelio de Jesús. Testigos, no jueces. Viene un día en que dice que el Señor manifestará las intenciones reales del corazón, y entonces cada uno recibirá o alabanza de Dios o castigo de Dios también. Tremendo, ¿verdad? Entonces, no juzgues a tu hermano, deja que yo lo juzgue, dice el Señor. Tú ocúpate de lo que tú eres, un testigo fiel de Jesucristo. Pero aquel que, hermano, Pedro le dijo a Jesús: ¿y aquel que? Refiriéndose a Juan. Y Jesús, ¿saben lo que le contestó? ¿Y a ti qué te importa la vida de Juan? Así le dijo a Pedro. Léanlo. ¿Sí han leído o no? ¿No han leído? ¿Sí han leído? Yo creo que sí han leído. Pues están en los últimos 2 capítulos del Evangelio de San Juan. Pero no lo busquen ahorita, apúntenlo, porque ahorita estamos hablando de otra cosa. Porque corrió un rumor que se decía que Juan nunca iba a morir. ¿Se recuerdan? Por estas mismas palabras, porque Pedro le dijo: ¿y aquel qué, Señor? ¿Y a ti qué te importa? Tú sígueme, que yo me encargo de aquel. Y así Dios te dice en esta tarde: hermanito chulo del alma, hermanita chula, ¿a ti qué te interesa del otro? Tú sígueme, tú sé testigo, que yo me voy a encargar del otro. Un amén por atrás, pero los demás calladitos. Entonces, en segundo lugar, el apóstol Pablo se pone como ejemplo. Y luego en el versículo 6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo. Ahí está. En mí y en Apolos. Se recuerda que en los versículos anteriores
de los primeros capítulos de Corintios, se usó Pablo como ejemplo, dijo, yo regué, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Amén. Se usaron como ejemplo, dice, hermanos, el 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Fíjese lo que dice. Si ustedes necesitan un ejemplo a seguir, no dijo aquí vean a Cristo. ¿Verdad que no? Como muchos aquí en la iglesia decimos, ¿cuántos han escuchado a personas que dicen, no pongas tu mirada en Cristo? Perdón, no, si dicen así. No, al revés. No pongas tu mirada en el hombre. Ponla en Cristo. Pero Pablo y los apóstoles decían al revés. Decían, pongan su mirada en nosotros. No que no pongas tu mirada en Cristo. Pues sí, siempre ponla. Pero nosotros decimos, no pongas tu mirada en el hombre, porque no nos atrevemos a poner como ejemplo, así como Pablo y Apolo se pusieron de ejemplo. En otra ocasión Pablo dijo, usted se recordará, sed imitadores de ¿quién? No, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Lo que pasa que ahorita decimos de la otra manera porque sabemos que fallamos y es una excusa y no nos atrevemos porque no estamos en el nivel que Dios quiere que todavía estemos. Y por eso usamos como excusa algo que no es bíblico y decimos pon tu mirada en Cristo y no en el hombre. Sí es bíblico decir pon tu mirada en Cristo, pero también es bíblico decir pon tu mirada en mí. Hay personas que jamás van a leer la Biblia y la única Biblia que van a leer, dijo el apóstol Pablo, eres tú y soy yo. ¿Y qué clase de ejemplo le estás dando a la gente? Y porque no le estamos dando un buen ejemplo, es por eso que muchas veces usamos ese cliché como excusa. No pongas tu mirada, ¿cómo va? No pongas tu mirada en el hombre, ponla en Dios. Bueno, pues sí hay que ponerla en Dios. Pero nosotros como cristianos, si es que estamos siguiendo el ejemplo de Dios, si es que estamos siendo obedientes, y si es que estamos sirviendo a Dios con una conciencia limpia, como el apóstol Pablo dijo aquí, nos tenemos que atrever a decir, ¿sabes qué? Pon tu mirada en mí, haz como yo hago, así como yo he aprendido de Cristo. El problema es que ni tú ni yo, que soy el pastor, me atrevo a decir, véame a, ¿cómo dijo? ¿Cómo les dije el versículo hace ratito que dijo Pablo? Sed imitador. Yo no me atrevo a decirles, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y qué vergüenza es eso. Porque yo como pastor tendría que atreverme a decir lo que el apóstol Pablo dijo. Pero ni yo me atrevo a decirlo. Y eso es indicación y evidencia, hermanos, de que tenemos que avanzar, que crecer. Imagínense si fuéramos una iglesia aquí donde todos nos atreviéramos a decir, otra vez, ¿cómo iba el texto? Todos nos atreviéramos a decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. En lugar de decir, no pongas tu mirada en el hombre, ponla en Cristo. ¿Qué clase de iglesia seríamos? A ver, escúchame, si todos diezmaran como tú diezmas, ¿qué clase de iglesia sería? ¿Estuviéramos ricos o pobres porque no das? O en la ruina. Si todos fueran de fieles a su asistencia a la iglesia, así como tú eres de fiel, si todos llegaran a la iglesia, así como tú llegas cada 8 días, ¿qué clase de iglesia tuviéramos? ¿Una iglesia que todos estuvieran a tiempo o una iglesia que todos llegaran 45 minutos tarde? ¿Ya ven por qué no nos atrevemos a decir, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo? Estas son palabras fuertes de un gran hombre de Dios. Pero quedó escrito aquí porque Dios quiere
que así nosotros aprendamos de ellos y así nosotros seamos también. Pero ¿cómo te vas a atrever a decir, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo? Y las cosas que pones en tu Instagram y en tu Facebook, por eso no te animas a decir eso, chiquita, chiquito. ¿Tú crees que si Jesucristo o Pablo tuvieran Instagram, pusieran las fotos así como las pones tú, casi encuerada? A Pablo en bikini, ¿te lo puedes imaginar? ¿Se fijan hasta dónde hemos llegado? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Usted se puede imaginar al apóstol Juan, a Pedro y a ellos peleándose por internet? A Pedro bien sentido porque Juan no le puso like al post que hizo. Entonces dice Pablo otra vez, fíjese cómo va a cobrar vida lo que acabamos de leer. Versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo, nos hemos presentado como ejemplo a mí y a Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. O sea que todo lo que van a ver en mi vida, en la manera que actuamos, en la manera que somos, lo van a ver en la Escritura. Y cuando ustedes nos ven, a mí y a Apolos, es como si estuvieran leyendo la Escritura. ¿A ustedes les gustaría conocer a un hombre así? Pues yo creo que va a ser muy difícil, pero sí los ha habido, Han habido grandes hombres de Dios, que Dios ha usado tremendamente. Billy Graham, que yo no lo conocí personalmente, pero por su testimonio y lo que escucho. Gigi Ávila, ¿cuántos han escuchado del evangelista Gigi Ávila? Que yo no lo conocí tampoco personalmente, pero el testimonio que dejó. Hombres de Dios, pero sí te voy a hablar de un hombre que sí conozco, mi papá. Miren, yo les he dicho y se los vuelvo a repetir. La razón por qué yo estoy aquí detrás de este púlpito predicando este libro es porque el Padre que Dios me dio terrenal aquí en esta tierra, domingo tras domingo, escúcheme, y usted lo va a conocer, si Dios permite, de aquí a un mes, aproximadamente, va a venir a predicarnos. Pero yo lo vi, nadie me lo contó. Por eso que a veces me hace difícil entender a personas, porque la mayor parte de las personas han pasado por traumas y por tanta cosa. Que se le fue el papá, que divorciados, que borrachos, que adúlteros. Y yo no, hermanos. El papá que yo tengo, mire, chochis, se paraba cada 8 días detrás del púlpito a predicar, y cuando bajaba entre semana, de lunes a sábado, en mi casa, dicen los de Guatemala, cabal. Todo lo que predicaba, se bajaba y lo practicaba en mi casa. Por años. Para un hombre hipócrita que trate de hacer algo que no es muy difícil, ¿no? Por años. Ante sus hijos. Nunca lo escuché que nos dijera una mala palabra. Nunca lo vi que nos pegara injustamente, o que le gritara a mi mamá, o que regañara de una manera injusta a mi mamá, o que hiciera cosas que no iban. Nunca. Y alguien me ha dicho, oiga, pues usted tiene a su papá acá. No, pues yo lo tengo como es, como yo lo vi. Y puedo decir que él ha sido imitador de Cristo. Y yo quiero imitarlo a él también. Que el Señor nos ayude para que nosotros tengamos ese mismo sentir, ¿no? Poder ser un ejemplo y que la gente allá afuera no nos use como excusa. Yo no voy a esa iglesia porque un montón. Aquellos quieren un pie para no venir a la iglesia. Y tú todavía andas con tus cosas dándoles mal ejemplo y todo eso. Pues peorcito, Y acuérdate que la Biblia dice que
sea causa de que uno de estos pequeñitos, refiriéndose a la gente del mundo que no conoce a Cristo, se pierda, pues tú mejor amárrate en el pescuezo una piedra de molino y avíntate a lo más profundo del océano. Tremendo, ¿no? Bueno, de repente se pusieron muy serios. Iba bien la cosa, pero ya se me pusieron medio serios. Bueno, versículo 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes tú o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, Pablo decía, nosotros no nos traten como, no nos pongan en un pedestal. Aunque tenemos buena conciencia y somos servidores de Cristo, pero todo lo que hemos logrado, decía Pablo, todo lo que tenemos, nos ha sido dado por Dios. Se lo debemos a Él. Y es una buena enseñanza para nosotros. Hay personas que no tienen nada en esta vida y cuando llegan a tener se vuelven unos engreídos, unos orgullosos. Tremendo, ¿no? Pero Pablo nos enseña y nos dice aquí que todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Absolutamente todo. No, que yo me levanto y bien temprano y trabajo y hago y yo estudié por no sé qué tantos años. Pero ¿quién te dio la inteligencia para estudiar? ¿Quién te dio la salud para que te pudieras levantar y te pudieras ir a trabajar? Entonces, Dios es el que te ha dado todo lo que tienes, todo lo que eres. Y nosotros, como buenos entendedores e hijos de Dios, nunca se nos debe olvidar de darle a Él siempre toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Si algo somos, tenemos, se lo debemos a Cristo. Que no se nos olvide eso. Ya vamos a terminar, dice el versículo 8. Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Aquí está escribiendo en un tono sarcástico el apóstol Pablo, como, ya se creen mucho, ¿verdad? Ya tienen, ¿no? Pues ojalá y tuvieran y tuviéramos nosotros también. Porque según pienso, versículo 9, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles. Fíjese en los sufrimientos de los siervos de Dios, ¿eh? ¿Está listo? Dice, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como últimos. Bueno, antes de leer el versículo 9, déjeme decirle poquito aquí. Muchas personas estaban criticando a Pablo de aquí de Corinto y estaban diciendo lo siguiente. Pues Pablo habla como habla porque pues él es pastor, él es apóstol. ¿Y cuántas veces las personas piensan que los que estamos acá arriba detrás del púlpito no tenemos problemas como el resto de las personas? A veces piensan que somos como Superman, pero ¿sabían ustedes que a nosotros también nos enfermamos del estómago y nos da diarrea? Ustedes tienen problemas con sus hijos, nosotros también tenemos problemas con nuestros hijos. Ustedes tienen problemas financieros, nosotros tenemos problemas financieros también. ¿A ustedes se les descompone el carro? ¿Usted cree que al pastor no se le descompone el carro también? ¿Usted tiene luchas? ¿Usted cree que nosotros no tenemos luchas? Entonces la iglesia de Corinto estaba acusando a Pablo y a los líderes espirituales y decían, no, pues es que tú hablas así, que imitadores de mí y todo, pues mira, pues tus privilegios y todo. Entonces él se pone como ejemplo, así como empezó a decir desde el versículo anterior, y va a ser más específico. Le dice, ustedes piensan que yo no tengo problemas, fíjense nomás, versículo 9, ¿listos? Dice,
Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. ¿Qué significa postreros? Hasta el último, a la última fila del pastel. Como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros, ustedes honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora, versículo 11, padecemos, fíjese lo que padecía el apóstol. 11, hambre. Aquí no han padecido hambre, se miran bien cachetones todos. Tenemos sed, porque Pablo estuvo muchas veces en el desierto, a punto de morirse. Estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos una casa fija, porque estaban esperando la de su casa eterna. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. El apóstol Pablo no era ningún arguenudo, dicen los de Guatemala. Perezoso. Nos maldicen. Ay, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué mi familia me dice? ¿Por qué me...? Dice Pablo, nos maldicen y nosotros bendecimos. Aquí no, ¿da? Aquí te maldicen y ¿qué haces? Hacen un chisme de ti, tu familia, y te les dejas ir como fiera. ¿Y por qué dijo esa vieja eso de mí? Ay, Dios mío. No inventen. Ya súbanse a un árbol y maduren, por favor. Pero algunos, versículo 18, algunos están, ¿sí tienen todos el versículo 18? Algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Hay algunos bien orgullosos, a esos yo los voy a ver. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos hoy, mis hermanos? ¿Cierro mi Biblia? Que tenemos que ser ejemplo a nuestras familias primeramente. ¿Escuchaste, varón de Dios? Que vámonos a la iglesia, dice la esposa. Ay, no, vete tú, yo todo el tiempo. Pues, ¿qué ejemplo está haciendo? Primero a la familia, después a los hermanos en la iglesia, y en tercer lugar a las personas de allá de afuera. Muchas gracias por haber escuchado esta palabra. Estoy bien seguro que fue de Dios, y porque fue de Dios, fue de bendición para su vida. Si así fue, por favor, déjenos en los comentarios, allí algún comentario, en el espacio de comentarios, que yo quiero saber de usted, orar por ustedes. Y si alguna persona fue tocada por este mensaje, entonces déjeme orar por usted rápidamente. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo oro que tú bendigas a estas personas que han escuchado esta palabra y que a través de ella sus vidas puedan ser bendecidas. En el nombre precioso de Cristo
Jesús. Dios los bendiga entonces y muchas gracias por su sintonía. Bendiciones.